el día de hoy vamos a platicar sobre la oximetría de pulso, que como ustedes saben es como que es nuestro pan diario de cada día, ¿verdad? Trabajamos con esto a diario. Y por ser algo que utilizamos a diario, como que a veces se nos olvida algunos aspectos o a veces como que dejamos pasar algunos detallitos que nos podrían servir y que podemos sacarle mucho provecho a este instrumento. Bueno, hagamos un pequeño, un, un pequeño repaso de todo lo que tiene que ver con la oximetría de pulso. Primero que nada, la oximetría de pulso es un método simple, continuo, no invasivo que permite la vigilancia en tiempo real del porcentaje de hemoglobina saturada, ¿verdad? Se basa en un análisis espectrofotométricos que miden las porciones de luz transmitida y absorbida por medio de la hemoglobina. Es una monitorización importante para detectar hipoxemia durante la asistencia respiratoria en urgencias, en sedación, además en las exacerbaciones en las enfermedades pulmonares. En sí, las indicaciones clínicas de este método diagnóstico, de esta herramienta, bueno, ¿dónde lo vamos a utilizar? Lo vamos a utilizar en reanimación cardiopulmonar, durante cirugías, dentro de sala de operaciones, obviamente, durante estudios diagnósticos que necesiten sedación, en unidades de terapia intensiva, en pediatría, en ginecobstetricia, en neonatología, en geriatría. La verdad es que está dentro de todo, ¿verdad? Ya sea atención prehospitalaria, hospitalaria y después para rehabilitación cardiopulmonar, rehabilitación pulmonar como tal, lo vemos en todo y está en todo. Bueno, hablando un poquito de historia con respecto a la pulsoximetría. El origen de la oximetría de pulso se remota desde 1862, cuando el profesor alemán de química aplicada, Felix Hoppe, fue el primero en utilizar el término hemoglobina. Este profesor hace la diferencia entre hemoglobina oxigenada y desoxigenada, entre la que estaba más color azul y la que estaba más color roja, y identificaba que una estaba llena de oxígeno y la otra no. En 1864, George Stock reporta que la hemoglobina transporta oxígeno, ya, él ya lo comprueba ya. En 1869, los señores Bunsen y Kirchhoff son los primeros en crear el primer espectroscopio. Es este instrumento que vemos ahí, que lo que utiliza es luz y hace pruebas de la densidad del cuerpo que están estudiando y de la absorción y del paso de la luz en medio de los cuerpos. En 1876, el señor Carl Born usa el espectroscopio para la medición de oxígeno con la utilización de la transmisión de la luz, ya como tal. En 1942, el método óptico, ya para la medición de la saturación con la hemoglobina. Esto entre 1935, más o menos en 1939, decía la literatura por ahí, y durante la Segunda Guerra Mundial utilizaban ya este instrumento con los pilotos de aviación y la fisiología de la respiración según las atmósferas y todas estas cosas les eran demasiado interesantes y por lo tanto debían de buscar la manera de medir la saturación de oxígeno con los pilotos de los aviones al identificar la falta de conocimiento y todo lo que les sucedía a ellos cuando el avión iba hacia arriba. Así que fue en este tiempo donde ya se empezó a utilizar con este fin. Pero no fue hasta en 1975 donde este señor, Aoyaji Takuo, espero estarlo diciendo bien, crea el primer pulsoxímetro para el DER. Y ya para el público en general, ¿verdad? Así que la verdad es que no tiene mucho tiempo de estar en el mercado. Bueno, ¿y cómo realmente funciona el pulsoxímetro? Este utiliza como principio la fotopletismografía,
que es el paso de la luz y la absorción de esta por los cuerpos. Este emite dos espectros de luz, una luz roja y una luz infrarroja. Recordemos que el cuerpo humano del adulto consta de 4 tipos de hemoglobina. Está la hemoglobina reducida, la carboxihemoglobina, la oxihemoglobina y la metahemoglobina. La luz roja es absorbida por la desoxihemoglobina. ¿Cuáles serían estas? La carboxihemoglobina y la metahemoglobina, que son las hemoglobinas que cargan oxígeno, pero en menor cantidad. Y la luz infrarroja es absorbida por la hemoglobina reducida y por la oxihemoglobina, que estas son las que llevan oxígeno en mayor cantidad. Bueno, lo que hace es que esta luz pasa a través de los tejidos, llegando al fototransductor que está en la parte de abajo del instrumento, y este es encargado de transformar la luz en energía. Entonces la medición se basa en la diferencia de la absorción de la luz entre un tipo de hemoglobina y la otra hemoglobina. Así es como saca él su porcentaje de transporte de oxígeno. Esta luz entonces, así en resumidas cuentas, esta luz entonces se absorbe, se transmite y se refleja en nuestros pulsoxímetros. Así es como funciona nuestro pulsoxímetro. ¿Qué características son las que vemos en nuestros equipos? Lo que vemos en nuestros equipos es primero que nada, bueno, la saturación periférica, ¿verdad? La saturación periférica de oxígeno, que es la cantidad de oxihemoglobina expresada como un porcentaje. ¿Cuánto de oxígeno se transporta en cada hemoglobina? La frecuencia de pulso, el petimosgrama, que es lo que acabamos de platicar, que cómo es que utiliza la luz y la absorción de esta luz por los cuerpos. Y esto es directamente proporcional, la absorción de la luz es directamente proporcional a la cantidad de oxígeno que lleva la hemoglobina. A mayor hemoglobina, a mayor moléculas de hemoglobina, moléculas de oxígeno en la hemoglobina, mayor cantidad de luz será absorbida por ella. Y eso es lo que vamos a ver ahí. Y bueno, y el índice de perfusión. El índice de perfusión no todos los equipos lo tienen, pero si lo tienen, pues hay que utilizarlo, ¿verdad? Dice que el índice de perfusión es una herramienta importante para predecir el estado de shock y la hipoperfusión tisular. Habla de parámetros así bien puntuales como en recién nacidos a término de 1.7, que ese sería como que los parámetros normales, en adultos de 0.3% hasta 10%, indicaciones así súper puntuales, menores de 1.4 es marcador de hipoperfusión, menor de 0.6% es un factor que independiente de mortalidad, y si está aún más bajo, el riesgo de mortalidad es inminente, es bastante alto, ¿verdad? Pero con esto, pues, hay algunos datos que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, la temperatura. A mayor temperatura hay mayor vasodilatación, por lo tanto va a haber un mayor índice de perfusión. Entonces dice la literatura es que hasta podemos encontrar un 20%. Y es normal. Y también vemos el cambio de temperatura, disminución de temperatura, va a haber vasoconstricción y por lo tanto va a haber un índice de perfusión reducido. Recordemos que el cuerpo lo que va a hacer es a menor temperatura, se va a olvidar de las extremidades y va a guardar todo en el centro del cuerpo. Entonces el índice de perfusión en las manos y en los pies y todo lo que está lejos del corazón, pues va a reducir. Otra cosa que también decía que había que tomar en cuenta es dónde vamos a colocar nuestro pulsoxímetro. Esos son datos importantes como antes cuando iniciaban los pulsoxímetros decía, bueno, eso usted el índice de perfusión le sirve para que usted escoja de qué dedo va a colocar el pulsoxímetro y el que mayor índice de perfusión tiene, ahí déjelo. Se tomaron la molestia de hacer estudios y resulta que el resultado de estos fue que el lugar donde mejor perfusión hay, o índice de perfusión hay, es en el dedo medio y el dedo pulgar de la mano derecha. Esos serían como que los lugares indicados para colocar nuestro pulsoxímetro. Otras cositas, otros detallitos que no se nos olviden, ¿verdad? Uñas acrílicas nos va a dar
un dato posiblemente erróneo de nuestro pulso oxímetro como tal. El esmalte de uñas también, más ciertos colores como el morado o el negro, me puede dar un dato erróneo. ¿Qué otras cosas que también debemos de tomar en cuenta? Donde se coloca la toma de presión, debería estar en la mano contraria. Si está en la mano derecha, pues esta debería estar en la mano izquierda. Y sí tendría razón. De ser, por ser el lado del corazón, detalles que no se nos tienen que olvidar, ¿verdad? El movimiento también me puede dar alguna falla. La presión arterial, que a veces se nos olvida y vemos el pulsoxímetro y que está, mi paciente está desaturado, y cuando vemos una pega bastante baja, entonces no tenemos que olvidar que eso también me puede dar un dato erróneo de mi pulsoxímetro. Bueno, en sí entonces la oximetría de pulso lo que me está diciendo es el transporte de oxígeno en el torrente sanguíneo. Pero no se nos tiene que olvidar que hay dos maneras de transportar oxígeno. Está una ligada a la hemoglobina y dos disuelta en el plasma. Ligado a la hemoglobina es lo que nos está diciendo nuestro pulso oxímetro. Y esto equivale a un 97% del total. El oxígeno se combina de manera muy reversible con hemoglobina formando oxihemoglobina. Un dato que no se nos tiene que olvidar más si estamos en la escuela, todavía estamos estudiando, no se nos puede olvidar jamás, porque es parte de las fórmulas que tenemos que memorizar. Cada gramo de hemoglobina se combina con 1.34 ml de oxígeno. No se nos puede olvidar eso, ¿verdad? Y también tenemos el oxígeno que está disuelto en el plasma. Cumple solo el 3% del oxígeno total. Y dice la cantidad disuelta es directamente proporcional a la presión parcial. Por cada milímetro de mercurio de oxígeno existe 0.003 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre. Punto. ¿Y qué importancia tiene esto? Bueno, yo voy a dar el ejemplo que me dio mi maestra alguna vez y me pareció genial, y eso ya hace más de 15 años y no se me olvida jamás. Dice que hay dos tipos de transportar oxígeno. Está ligado a la hemoglobina y disuelto en el plasma. Es como que yo quiera ir ahorita a la tienda y quiero comprar algo que me venden ahí, pero yo tengo dinero, yo tengo dinero en mi bolsa y tengo dinero en el banco. El dinero que tengo en el banco es como la hemoglobina, es como el oxígeno que está en la hemoglobina. Para que este sea entregado a la célula, deben de suceder algunos aspectos en específico, como el pH, el CO2, la temperatura, que es lo mismo que yo necesito utilizar el dinero que está en el banco. Tengo que ir al cajero, tengo que llenar el cheque, es un trámite, ¿no? Pero si yo voy a la tienda, ¿qué es lo que voy a gastar? Lo que tengo en la bolsa. Entonces, la disponibilidad del oxígeno se me va a dar primero en lo que está disuelto en el plasma, y eso es lo que hace tan genial esto, y la importancia de mi pulsoxímetro, porque para yo saber cuánto está disuelto en el plasma, que realmente el oxígeno que está disuelto en el plasma es el principal indicador de la captación de oxígeno. Pero para yo poder identificar esto, yo debería estar sacando gases arteriales constantemente, o tener una línea arterial constante. ¿Y eso cómo lo hago en atención prehospitalaria? ¿O cómo hago eso? Estar sacando gases arteriales no es como algo tan sencillo, ¿verdad? Es doloroso, no es tan factible. Y tener líneas arteriales, pues tampoco es que en todos lados haya la disponibilidad de esto. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Tenemos el pulso oxímetro, y lo que se hace es hacer una relación entre lo que está ligado a la hemoglobina y lo que está disuelto en el plasma. Y para eso hacemos otra vez se me trabó esto, ¿será? Ah, no, aquí está. Otra vez hacemos relación de lo que está disuelto en el plasma, que como ya sabemos está directamente proporcional a la presión, que es directo, tiene que ver con la presión. Entonces lo vamos a medir en milímetros de mercurio, y la saturación periférica de oxígeno. Entonces aquí ya deberíamos de estar platicando también de la curva de disociación, ¿verdad? Ahorita vendría esto, y platicar un poquito de esto también.
Entonces hacemos referencia, si tenemos una saturación de 90%, podemos pensar que tenemos 60 miligramos de mercurio disuelto en el plasma. Creemos que esos son los parámetros como que la limítrofe. Si yo quiero asegurar una buena cantidad de disponibilidad de oxígeno para los órganos principales del cuerpo, pues yo debo pensar que el mínimo es 60 y debo recordar, no se me tiene que olvidar que son 60 milímetros de mercurio. Y el límite de mi saturación entonces es 90, ¿sí? Bueno, sigamos. En sí, entonces, ¿qué es el oxígeno y para qué se usa? El oxígeno es un elemento químico de número atómico número 8, lo que significa que cada átomo de oxígeno cuenta con 8 protones en su núcleo atómico y todo ese rollo del oxígeno, ¿no? Se representa en un símbolo, con el símbolo O y se encuentra en el grupo 16 y el periodo 2 de la tabla periódica, por lo que pertenece al grupo de los no metales y todo eso. Constituye el 21% de los gases del aire. En la Tierra y a temperatura, y a temperatura y a presión estándar, dos átomos del elemento se unen para formar el llamado dioxígeno. El oxígeno es un gas incoloro, inodoro e insípido de fórmula 2O o O2. Solo por detrás del hidrógeno y del helio, el oxígeno es el tercer elemento más abundante del planeta. Aunque este es indispensable para la vida, en altas concentraciones resulta tóxico por su alta capacidad oxidante. Es esencial para la vida, sí, definitivamente, y es parte del ciclo de Krebs para poder, junto con la glucosa y todo ese rollo que vemos en el ciclo de Krebs, que no vamos a platicar hoy tampoco, lo que hace es crear energía, ¿verdad? Solo para el simple hecho de que estemos aquí escuchando la plática, solo para que estemos durmiendo en la noche placenteramente y descansando, la célula necesita 3.5 ml de oxígeno ml por kilogramo de peso por minuto. Eso es lo que consume la célula. A cada actividad que le vamos agregando, el consumo va aumentando y que va a depender tanto de la superficie corporal como del tiempo de la actividad. Este dato se vuelve sumamente importante cuando hablamos de rehabilitación cardíaca, por ejemplo, o de rehabilitación pulmonar como tal. Pero lo que queremos es que la actividad se haga con la menor cantidad de consumo de oxígeno. Y eso es son otros 20 pesos, ¿verdad? Y eso también es un tema muy interesante con respecto al oxígeno y al consumo de por medio del consumo de oxígeno de la célula. Uso clínico, bueno, ¿para qué usamos el oxígeno? Bueno, mejora la disnea, la calidad de vida de nuestros pacientes, la capacidad del ejercicio y aumenta la sobrevida. La indicación del uso de oxígeno continuo está dado por la presión parcial de oxígeno. Aquí pues deberíamos de platicar sobre los objetivos principales de la oxigenoterapia. Ya el uso del oxígeno como método terapéutico, que lo utilizamos para disminuir el trabajo del miocardio, disminuir el trabajo del aparato respiratorio, evitar disminuir la hipoxemia, todas esas cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a encontrar con nuestros pacientitos de enfermedades pulmonares? La disnea por la falta de oxígeno. El cuerpo cree que mientras más veces respire o mientras más sed de oxígeno tenga, más lo vamos a ver clínicamente en nuestros pacientes, que luego que necesita que le coloquemos oxígeno suplementario. Entonces se vuelve la necesidad de colocar oxígeno de forma continua. En sí nos vamos a enfocar en enfermedades pulmonares crónicas. Podemos hablar de muchas enfermedades, no solo de una como tal, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en EPOC, en las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Recordemos que es una enfermedad bastante común, es prevenible y tratable y se caracteriza
por síntomas respiratorios persistentes y limitación al flujo aéreo, generalmente causados por una exposición significativa a partículas de gases nocivos. Bien. Esta pues es causada fundamentalmente por la reacción inflamatoria frente al humo del tabaco, entre algunos otros gases nocivos, ¿verdad? Lo que diferencia la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es su poca reversibilidad al edema, ¿verdad? Eso es lo que lo diferencia de algunas otras patologías. Entre la etiología, la fisiopatología, el curso evolutivo y por supuesto una espirometría puntual, esa es lo que nos va a servir de diagnóstico diferencial, ¿no? Se caracteriza por la presencia de obstrucción crónica progresiva y poco reversible al flujo aéreo, causado fundamentalmente, como les decía, por una reacción inflamatoria frente al humo del tabaco. A continuar, entre los síntomas respiratorios más comunes, la disnea, la tos con producción o no de esputo. Es lo que vamos a encontrar. Esta patología tiene algunas características y por eso la tomé en cuenta aquí en esta presentación. La disminución del flujo expiratorio es la anomalía fundamental que define la EPOC y se produce por la combinación de dos situaciones, de dos alteraciones. Alteración de los bronquios, que aumenta la resistencia al flujo, y la alteración del parénquima alveolar, que disminuye la elasticidad y la retracción pulmonar. Bueno, ¿qué pasa con la combinación de estas dos alteraciones? Uno, con la alteración en los bronquios, que aumenta la resistencia al flujo. Aquí me va a dificultar el vaciado del volumen de aire en los pulmones. Y con esto la alteración del parénquima alveolar, causándome un atrapamiento aéreo. Que vamos a tener como consecuencia a esto. Pues. Como resultado de todo esto, tenemos un pulmón con un atrapamiento aéreo. Y con esto un CO2 que por largo tiempo, un CO2 aumentado por un tiempo prolongado. Y entonces aquí se vuelve, aquí me veo obligada a que platicamos un poquito del sistema nervioso de la respiración, que recordemos que hay tres elementos básicos del sistema nervioso de la respiración. ¿Y por qué estoy hablando de eso? Porque estoy hablando de que entonces si hay atrapamiento aéreo y hay aumento continuo del CO2, esto va a afectar directamente al sistema nervioso de la respiración. El CO2 es el quimioreceptor más importante del sistema nervioso de la respiración. Estos sensores recogen la información para conducirlos al control central del encéfalo, que coordina la información y a su vez envía impulsos a los efectores. Los efectores pues serían los músculos de la respiración como tal. Al mantenerse los niveles de CO2 altos por tiempos prolongados, esto va a causar que el sistema nervioso de la respiración se vea afectado. Entonces el sistema nervioso de la respiración ya no va a identificar el CO2 como su principal sensor para que el cerebro envíe la señal al diafragma y a todos los músculos de respiración e inicie la siguiente respiración. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a utilizar la hipoxemia. En presencia de una enfermedad pulmonar crónica grave, el impulso hipóxico de la respiración se vuelve muy importante. Estos pacientes presentan una retención crónica de CO2 y el pH del líquido extracelular encefálico progresa casi a la normalidad a pesar de su elevada presión de dióxido de carbono. Esto es lo que utiliza el sistema nervioso central de la respiración, el CO2, para que haya cambios del pH en el líquido cefalorraquídeo y este a su vez mande la señal a la siguiente respiración. Esto va a cambiar, definitivamente va a haber un cambio por el tiempo prolongado alto de niveles altos de CO2. Por lo tanto, queda abolida este método. Y entonces va a utilizar los niveles de hipoxemia como para iniciar la siguiente respiración, la siguiente inspiración. En estas condiciones, la hipoxemia arterial es el estímulo primario de la ventilación.
Bueno, entonces aquí se vuelve sumamente importante lo que estamos haciendo con nuestro pulso oxímetro, porque entonces, si yo sé que mi paciente tiene de base una enfermedad pulmonar crónica, X o Y, pues una enfermedad pulmonar crónica que presenta las alteraciones que vimos hace poco, atrapamiento aéreo y todo lo que sabemos. Entonces yo no puedo esperar que mi paciente aumente el pulso oxímetro cuando estemos aplicando em, oxigenoterapia. Yo no voy a esperar que mi paciente sature arriba de 96, 98, porque lo que vamos a hacer es que primero vamos a deprimirle su centro respiratorio, o sea que va a tener bradipneas, va a empezar a respirar lentamente. Y si es demasiado lo que yo voy a eliminar su hipoxemia, lo que voy a hacer es hacer un cese de la respiración completo, entonces hasta podría llevarlo a que deje de respirar, imagínense. ¿Por qué es importante que hablemos de esto? Porque de verdad eso se olvida, ya en la práctica se olvida. Y estamos, mire, el paciente ya estaba listo para irse. ¿Qué pasó? ¿Por qué está tan dormido? ¿Y qué pasó que terminó en paro? Y cuando vamos a ver, todavía está con una mascarilla con reservorio y saturando 98, el pacientito no va a salir. Entonces, si tenemos presente de que no estamos esperando que sature tanto, sino que tenga niveles de saturación periférica a modo de no afectar su sistema nervioso de la respiración. Esto le va a ayudar a que esté despierto y que podamos progresarlo y sacarlo tal vez ni siquiera necesidad tiene de utilizar oxígeno en casa. En estados graves de POC, la desaturación nocturna menor de 90% durante un 30% o más del tiempo del monitoreo. Estos son aspectos importantes que tengo que tomar en cuenta. Es que como ya dice que tiene que que ser hipoxémico es lo normal en ellos, no, tampoco. Hay que tener contexto de lo que estamos hablando. Por ejemplo, en la desaturación nocturna menor de 90% durante 30% más del monitoreo, esto es indicación de que él definitivamente necesita oxígeno. Además, es posible evaluar la necesidad de terapia de oxígeno suplementario en pacientes con EPOC, que es lo que estamos platicando, ¿verdad? Si la saturación disminuye por debajo de 88%, también ya se vuelve candidato de oxígeno suplementario, siempre con monitoreo de gasometría arterial, ¿verdad? Recordemos que se basa en lo que diga mi gasometría. El pulsosímetro me da una idea de cómo está la cantidad de oxígeno que está disuelto en el plasma. Como conclusión, entonces, la oximetría de pulso es una herramienta confiable y eficaz en el diagnóstico y prevención de complicaciones con pacientes eficaz en la prevención de complicaciones pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. La desaturación de oxígeno es un signo característico de las exacerbaciones de las enfermedades sin excepción alguna, ¿verdad? La desaturación me está indicando algo y yo debo de acudir a cumplir y a cubrir las necesidades de mi paciente, ¿verdad? Y eso lo estamos viendo en tiempo real. Pero no solo, no solo lo vamos a utilizar con pacientes con EPOC, definitivamente que no. Por ejemplo, por ejemplo, en la apnea de sueño se caracteriza por cambios cíclicos en la saturación de oxígeno, considerándose sintomática cuando el paciente presenta 15 o más episodios de saturación por hora de sueño. Este es un indicativo que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? 15 o más episodios de saturación ya lo tomamos como sintomático. En el asma bronquial también es útil para complementar medidores de flujo máximo que evalúan la gravedad de la crisis asmática y los resultados del tratamiento.
Me enfoqué más en EPOC, que la verdad es que cada patología pulmonar, deberíamos de meternos en ellas y sacarle todo el provecho posible a la oximetría de pulso, ¿verdad? Asimismo, ayuda a identificar a los pacientes asmáticos propensos a sufrir fallas ventilatorias producto de un episodio agudo. Claro, por supuesto, ¿verdad? Más que estamos con pacientes, pacientes en crisis asmática, revirtió con el medicamento o no, vamos para mejor o estamos igual, o toma de decisiones, no solo con el flujo pico, que es importante, que es una herramienta bastante importante para paciente que tiene que controlarse sus crisis asmáticas en casa, sino que también puede contar con un pulso oxímetro y tomar decisiones más acertadas.